Al final de este vídeo que te voy a dejar por aquí, dije que si la gente lo apoyaba y me dejaban comentarios, iba a hacer otro hablando sobre las identidades más chulas a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Pero como el que grabé duraba 1 hora y pico y encima me enredaba mucho en temas que son bastante banales y no tienen nada que aportar a alguien que no le interese muchísimo el diseño, he decidido volver a grabarlo y reacondicionarlo todo en un top 10, con las que son, en mi humilde opinión, las mejores marcas e identidades que se han desarrollado para este evento a lo largo de toda la historia. Algunas por su diseño, otras por lo que significaron y otras pues porque me da mi lagar. No sin antes hacer una mención especial al primer cartel que todavía conservamos, de la primera edición en Atenas alrededor del año 1896. En este y en unos cuantos años más podemos observar que aparte de diseño lo que más se utiliza es la heráldica y simbología muchísimo más clásica para representar la lucha de titanes que es esta competición a nivel mundial. Y esto se mantiene a lo largo de todas las ediciones hasta llegar a la de París en 1924, que ya podríamos decir que tiene una identidad corporativa mucho más parecida a lo que conocemos nosotros hoy en día pues, por identidad corporativa. Además, los anillos olímpicos fueron añadidos después, en 1913, para representar uno a cada uno de los continentes del mundo, así que en mi cabeza el top tiene sentido que empiece desde ahí. Ahora sí, dicho esto, vamos con el número 10. A partir del año 2000, con la mejora de las imprentas digitales y el hecho de que ya se estaba llenando todo de pantalla, proliferó muchísimo esta tendencia en que todos los isotipos estaban hechos con colores degradados. Esto puede parecer muy moderno y muy guay, pero la verdad es que estos iconos eran básicamente un zurullo por varios motivos. El primero es que al utilizarlos sobre un fondo de color no hay una forma humana de que queden bien, y crear una versión negativa a un solo color que funcione sobre un color plano es muy jodido, porque toda la profundidad del logo, por así decirlo, se la dan estos degradados. Así que más que una versión negativa se solía hacer una versión como en escala de grises que no acababa de funcionar del todo. Y el segundo es que al combinar esto con tamaños pequeños que limitan mucho la legibilidad, trabajar con estos logos es un infierno. Se queda en este puesto del top porque tenía que meter por lo menos una que no me gustara del todo y me parece una identidad que me recuerda más al Messenger que a Brasil. Podría haber gente que dijera que representa el carnaval y a la unidad de la gente bailando en armonía, y que la variedad de colores representa la pluralidad y el mestizaje. Bueno, pues aún así sigue sin gustarme mucho, la verdad. Número 9. No es ningún secreto que estas Olimpiadas fueron icónicas por muchos motivos, entre ellos la ceremonia de cierre entre Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que todavía hoy está considerado uno de los mejores directos musicales de la historia, además de la ceremonia de apertura y encendido de la antorcha olímpica del ya legendario arquero Antonio Rebollo, que parecía Apolo el cabrón encendiendo la antorcha olímpica. Fue una pasada. Así que me da un poco de pena que estos dos eventos casi canónicos en la historia de las Olimpiadas se vieran empañados por una marca que creo que no les hace justicia. Esta identidad podría perfectamente estar diseñada por Miró, no solo por el uso de los colores que son súper clásicos en todo su imaginario, sino que este juego con los trazos del pincel pretenden recordarte a una especie de deportista o bailarina más bien diría yo, o gimnasta, y utilizando estos colores súper saturados que ya te decía que son muy típicos del artista catalán. Por eso y por Kobe, que es la mascota que diseñó Javier Mariscal, este perrete de estilo cubista que a mí personalmente pues nunca me ha hecho demasiada gracia, se queda en el top 9, aunque creo recordar que fue una de las mascotas que más merchandising vendió en toda la historia de las Olimpiadas, así que por ahí mini punto. Número 8. Partiendo de la base de que Londres es una ciudad con muchísima cultura de arte y diseño, que seleccionaran este color magenta puro y este lettering tan agresivo y tan vanguardista, por así decirlo, me parece algo digno de admirar. También te digo que me parecía una decisión muy arriesgada que en su momento no me hacía demasiada gracia. Pero cuando ves el manual de identidad en el que esta retícula se puede superponer sobre cualquier foto para conseguir un rango de ilustraciones prácticamente infinito y que siempre esté dentro de la línea de la marca, te das cuenta de que todo esto es un sistema muy inteligente y que tiene sentido. De hecho es que absolutamente toda la identidad se basa en eso, y hasta lo utilizan para crear no solo el lettering sino la tipografía oficial del evento, con todos sus caracteres. Así que solo por la complejidad y la coherencia creo que se merecía un puesto en el top. Eso sí, Wenlock y Mandeville, que son las mascotas que diseñaron para estos Juegos Olímpicos de Londres, parecen dos Pokémon legendarios de estas generaciones nuevas que ya prácticamente nadie entiende. Número 7. Me gusta especialmente esta identidad que se diseñó en 1924 para las Olimpiadas de París por varios motivos, aunque como ves a simple vista pues todo se solapa a nivel de composición y evidentemente no es perfecto. No hay que olvidar que este fue el que marcó la diferencia y el salto original de carteles prácticamente medievales y con una heráldica súper clásica a un diseño de identidad corporativa como tal, así que me parece algo que hay que valorar. Además, si como te comentaba antes, la composición estuviese un poco más separada y la tipografía jugara de forma independiente al propio icono, probablemente estaríamos ante dos elementos que por sí solos funcionan espectacularmente bien. Todavía no integra los anillos olímpicos, pero creo que se merecía un puesto en este top. Número 6. La identidad corporativa de Sydney me parece lo que tenía que haber sido la de Barcelona,
pero un poquito mejor. Abraza esta estética también muy naif y con trazos de pinceles que podrían perfectamente ser reales, pero con un dibujo que siento que está bastante más claro y que es mucho más acertado a la hora de representar a un deportista de élite o a alguien que está teniendo una actividad deportiva. Complementado con una tipografía también manuscrita, vectorizada pero sin perder la textura para mantener su esencia caligráfica y con un ritmo y peso que encaja perfectamente con el resto del imaginario de la marca. Además tenían estas mascotas muy ilustradas que eran representativas de diferentes animales autóctonos de la región, como puede ser un erizo o un ornitorrinco, lo que me parece que tiene muchísimo sentido al ser Australia uno de los sitios del planeta con más especies propias y sobre todo muy raras. Así que más allá del estilo de la ilustración, la decisión de contar con estos animalillos me parece todo un acierto. Número 5. Vale. Empiezan mis favoritas. Para la identidad de Múnich en 1972 se utilizó un diseño mega constructivista, con un componente tipográfico muy importante y que dependía mucho de las retículas para colocar los diferentes elementos alrededor de las diferentes composiciones. Combina esto con un emblema o símbolo súper geométrico, casi matemático, y que en el propio manual de identidad corporativa explican cómo lo desarrollan a partir de la proporción áurea, lo que me parece súper interesante. Este estilo siempre ha sido muy habitual en los países nórdicos, o incluso lo era en la antigua Unión Soviética, en la que esta gente que pasa mucho frío tenía que organizarlo absolutamente todo, lo que hizo que tipografías muy minimalistas y diseños de retículas súper estrictas plagaran todo el panorama del diseño a lo largo de todos estos sitios que ya te he dicho que hace un frío de cojones. Un estilo que definió completamente el diseño editorial a lo largo de los siguientes años, tanto en Europa como en el resto del mundo. Una pasada. Número 4. Atlanta. Si no existieran las tres identidades que tiene por delante, por el motivo que sea, la identidad de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 96 sería mi favorita, pero con muchísima diferencia. Construye un logotipo que hace referencia a una antorcha olímpica, utilizando como base una columna que podría ser una columna griega, pero que está construida con tipografía, en este caso el 100 del centenario de los Juegos Olímpicos, y los propios anillos que hacen la decoración de esta columna que te estaba diciendo. Esto es un juego impecable, pero es que encima representa la llama con una progresión de estrella, que simbolizan a un deportista desde que empieza a adquirir y a pulir todas sus habilidades hasta que llega a convertirse en su mejor versión para poder participar en las Olimpiadas, que es cuando ya es una estrella perfecta y de 5 puntas. Fíjate si este logo funcionaba bien, que directamente le plantaron 2 ojitos y decidieron que esta iba a ser la mascota de los Juegos Olímpicos de Atlanta, porque es que no le hacía falta ningún elemento más a su alrededor. Muy fan. Top 3 ya, ¿no? Top 3. El logo de Moscú 1980 es uno de mis favoritos de toda la historia. Es esta especie de rascacielos compuesto de varias líneas equidistantes, coronadas por una estrella roja que ya todos conocemos que es uno de los símbolos más famosos de Rusia. El edificio que forma no es que sea uno en concreto, pero sí que hace referencia a los 7 rascacielos que estaban en ese momento construidos en la ciudad y que se llaman las 7 hermanas, con varias líneas equidistantes, que esto lo reafirman mucho en el manual de identidad, me imagino que ya sabes por qué, funcionan como una sola unidad para construir una de las identidades más sólidas y pesadas de la historia, tiñendo de rojo los anillos olímpicos y utilizando una tipografía que se diseñó en 1920 y que todavía hoy es de mis favoritas. Futura. Las aristas súper puntiagudas y las formas mega geométricas de esta tipografía casan perfectamente con esta marca que sintetiza muy bien el espíritu de Rusia, de mis favoritas con diferencia. Número 2. En el vídeo que te mencionaba al principio sobre la polémica del logo en las Olimpiadas de este año, te hablaba de México 68 y de cómo fueron prácticamente los últimos en tener la licencia de poder modificar todos estos anillos olímpicos e integrarlos directamente en el logo. A simple vista podemos ver que es una marca muy de la Bauhaus, inspirada en formas geométricas y sencillas para hacerlo lo más funcional posible, pero que también cumple una clara función estética. Toda la identidad se construye utilizando de base las formas geométricas y los ángulos de los anillos olímpicos reales, y a través de ello crea diferentes tramas o patrones, que incluso podríamos calificar de ilusiones ópticas por cómo juega con la geometría, que son muy fáciles de asociar a la marca porque a nada que los miremos vemos que comparten la misma base, lo que hace que los asociemos prácticamente de forma inconsciente. Puede parecer un poco lioso y que a tamaños pequeños se pierda parte de la gracia de esta identidad, pero por eso no tiene el top 1. Eso sí, me parece una de las identidades con más personalidad y mejor construidas de toda la historia de las Olimpiadas. La verdad es que me encanta. Y llegamos al top 1, pero más que top 1 es top 1 y 1,5. Como no podía ser de otra forma, los japoneses nos siguen ganando en todo. En este caso, no solo el logo de 1964 es mi top 1 indiscutible, sino que si hubiera sido completamente imparcial, el top 2 también habría ido para los Juegos Olímpicos de Tokio, solo que en 2020. Pero se me hacía raro que una ciudad ocupara los 2 primeros puestos, así que directamente le he metido un doble top 1 a Tokio. Vamos primero con la de 2020 y después con la que sería mi top 1 de verdad. En este caso, las Olimpiadas de Tokio en el año 2020 también utilizaron un emblema bastante constructivista, pero que esta vez bebe de los patrones más tradicionales de algunos kimonos del Japón feudal. Además, los propios diseñadores explicaron que las pequeñas formas geométricas que forman el emblema, todas ellas diferentes y únicas,
representan la pluralidad, que es uno de los pilares de este evento, y además hacen otra cosa que me gusta mucho. Utilizan exactamente la misma cantidad y las mismas formas geométricas para construir el emblema de los Juegos Paralímpicos, poniéndolos los dos al mismo nivel y haciendo un alegato por la pluralidad y por la igualdad de oportunidades en el deporte. Me parece brillante. Y mi top 1 real sería el logo de las Olimpiadas de Tokio, pero de 1964. Puedes ser minimalista, maximalista, diseñador, ilustrador, diseñonauta, lo que te dé la gana, pero no hay nadie en este mundo que me pueda rebatir que este círculo rojo sobre los anillos olímpicos son la máxima expresión de la sencillez a la hora de representar a un país entero, y encima lo hace absolutamente a todos los niveles. Esto hace que este emblema sea extremadamente funcional en todas las formas, colores y tamaños, pudiendo adaptarlo dependiendo del contexto a las necesidades que te dé la gana, con un universo infinito de posibilidades. La verdad es que es absolutamente brillante. Dicho esto, me gustaría hacer un honorable mention a las Olimpiadas de París en 2024, que por cierto, si te gustaría ver el vídeo de la polémica del principio, te lo estaré dejando por aquí. Déjame tu top en comentarios porque creo que puede estar muy interesante y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.